Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. Pastor Juan, Dios le bendiga. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar y puede buscar en su Biblia Romanos 8:5. Vamos a estar leyendo este texto, Romanos 8:5. En esta noche sentimos la presencia de Dios, amén, hermanos. Sentimos que el Señor está con nosotros en este lugar y que su gloria ha bajado como bajaba en el tabernáculo y que llena todo lugar. Algunos dicen que hay que llenarnos del Espíritu Santo, que hay que pedirle al Espíritu Santo que entre en nosotros, pero el Espíritu Santo está en nosotros cuando conocemos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Dice solamente este versículo de Romanos 8:5, dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Podemos leerlo todos juntos. A ver, todos juntos vamos a leerlos. 1, 2, 3 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. ¿Cuántos han usado el Waze? ¿Cuántos han usado el Waze? ¿Cuántos saben qué es el Waze? ¿Qué es el Waze? Es en realidad algo muy común en nuestros días, ¿verdad? Martín hablaba de que estábamos recordando algunas alabanzas de hace algunos años hacia atrás, ¿verdad? Cuando cantábamos, muy bonitas alabanzas, ¿verdad? Qué lindas esas alabanzas, esos coros, coritos que cantábamos antes, ya no se cantan casi en ninguna iglesia. Y como en una forma contraria o opuesta, hablando de las cosas antiguas, yo estoy hablando de algo muy moderno, que es el Waze, ¿verdad? Que todos conocemos. Antes, ¿cómo íbamos a cualquier lugar? ¿Cómo íbamos? Preguntando, ¿verdad? Preguntando. Yo muchas veces con la microbús fui a San José, a muchos lugares que no conocía, preguntando. Y llegábamos a todo lugar. Hoy en día, como todas las cosas se facilitan, ¿verdad? Existe el Waze. El Waze que es una herramienta, ¿verdad? Que se encuentra a la disposición de todas las personas y es gratuita. ¿En qué nos ayuda el Waze? ¿Quién puede decirme en qué nos ayuda el Waze? Cuando vamos a un lugar, vamos a ir a San Marcos de Tarrazú, por ejemplo, que es un lugar poco lejano de acá. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos ayuda el Waze para llegar a San Marcos de Tarrazú? Ajá, correcto.
Una de las cosas que es que nos facilita, ¿verdad? Eso, para que pues, nos traza una ruta donde encontremos menos tránsito. ¿Qué más? También ella nos avisa si hay tráfico, si hubo un accidente. Correcto, muy bien, los previene, ¿verdad? De ciertas cosas que hay en carretera, que podamos encontrar, como es una presa o tráficos, y nos dice también la ruta más corta, más rápida para llegar, y nos dice, ¿verdad?, el tiempo que vamos a durar, los kilómetros que hay. Entonces, como todos conocemos sobre el Waze, ¿verdad?, y nos marca una ruta que debemos seguir, hoy en esta noche yo quiero hablarles que a nosotros debemos tener una guía en nuestra vida, alguien que nos guíe y nos marque la ruta más cercana para estar en la presencia de Dios, alguien que nos diga que vamos a encontrar ciertas cosas. Y en la palabra de Dios encontramos que nosotros tenemos algo parecido al Waze, ¿verdad?, en nuestra vida. A todos nos ha pasado a veces. A mí me ha pasado que ponemos el Waze, pero como yo más o menos conozco la ruta, digo, no, voy a quitarlo y voy a llegar por mis propios. Y a veces nos perdemos, ¿verdad? Y a veces nos metemos en una presa. ¿A quién les ha pasado que a veces en nuestra vida también tenemos que hacer algo y decimos, bueno, ya yo voy a hacer como yo pienso, como yo siento, voy a seguir mis sentimientos, ¿verdad? Y también nos pasa lo mismo, ¿verdad? Pagamos las consecuencias, ¿verdad?, por tomar malas decisiones. Hay decisiones que tomar todos los días, pero a veces si nosotros no tenemos la dirección, la guía, el Waze espiritual que nos pueda llevar a una ruta de la forma más rápida, la mejor forma, nos puede pasar como pasa mucho en la vida real, que se pierden y sufren las consecuencias. ¿Quiénes han tomado malas decisiones en su vida? ¿Quiénes? A ver, levanten la mano, no los vamos a juzgar aquí. Todos, ¿verdad? ¿Quiénes han tomado pésimas decisiones en su vida? También todos nosotros, ¿verdad? Y a veces algunos están pagando las consecuencias, ¿verdad?, de esas malas decisiones, ¿verdad? Por ahí una señora volvió a ver al marido, decía. Pero de esas decisiones que tomamos siempre hay consecuencias, por eso tenemos que tener una guía, ¿verdad?, para que nosotros podamos llegar y tener las menos atrasos, las menos complicaciones, ¿verdad?, en esa ruta que Dios nos ha marcado, porque cuando nosotros nacemos, desde que antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, somos concebidos y nacemos, Dios tiene un propósito para nosotros, y para conseguir ese propósito que nosotros tenemos, necesitamos un Waze que nos dirige. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué creen ustedes que puede ser nuestro Waze espiritual que nos puede dirigir a tomar las decisiones? Muy bien, el Espíritu Santo. Yo quiero hablarles del Espíritu Santo. Los que no vienen los martes a los estudios están perdiendo unos grandes estudios de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando sobre Dios, hemos estado estudiando sobre el Hijo de Dios, y el próximo martes nos toca el Espíritu Santo. Y por eso yo entonces decidí traer un tema referente al Espíritu Santo, que es nuestra guía. Y ve lo que dice el versículo, ¿verdad? Que hay dos ways en el sentido espiritual. Hay dos ways. ¿Cuáles son? Los que son guiados por la carne y los que son guiados por el Espíritu Santo. Ese es como estamos nosotros. El ser humano está en el centro. Y hay una parte donde usted puede ser guiado por la carne, pero hay otra parte donde usted puede ser guiado por el Espíritu Santo. Y la enseñanza de esta noche es que nosotros debemos seguir a la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque como personas y como hijos de Dios tenemos decisiones trascendentales en nuestra vida, tanto en lo espiritual como en lo material. Todos los días tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? La palabra de Dios dice que cuando se habla de ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, no se habla de, por ejemplo, alguna gente dice, bueno, a ver qué vestido me compro, si el vestido rojo o el vestido verde, ¿verdad? O que a cuál barrio me voy a vivir, o me voy a vivir a Sabana Redonda porque aquí está cayendo ceniza, pero resulta que allá hay más ceniza, ¿verdad? A veces pasa. O sea, el Espíritu Santo sí nos guía en todas las cosas, pero no exactamente lo que hizo Él es para esas cosas tan sencillas, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, ¿qué hago? Para estas vacaciones, ¿me voy a ir para Cancún o quedo en Costa Rica? No se trata de que el Espíritu Santo nos va a guiar tanto en esas decisiones, ¿verdad? Sino yo quiero decirles de que es
una guía espiritual que nos va a llevar a tomar las mejores decisiones en su vida, decisiones muy importantes, ¿verdad? Muchos comenzamos, ¿verdad?, a estudiar, tomamos decisiones, qué vamos a estudiar, qué carrera vamos a seguir, ¿verdad? ¿Con quién me casaré? Como decía el libro de Luis Palau, ¿verdad? ¿Con quién me casaré? Es una decisión muy importante cuando uno se va a casar, ¿verdad? Porque es para toda la vida, esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y tenemos que pedirle la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nos guíe. ¿A qué iglesia vamos a asistir? ¿En qué ministerio voy a servir? Todo eso necesitamos la guía del Espíritu Santo nosotros, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces, aquí queremos hablar hoy de que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso puse esta similitud con el Waze, porque el Waze es una herramienta que nos ayuda a dirigirnos, ¿verdad?, a ciertos lugares. De hecho, yo fui a Santa María de Ota, pero a San Marcos de Tarrazú, por ejemplo. La primera vez que fui con el Waze, porque no conocía, ya las otras veces he ido, es un lugar muy lindo, me gusta mucho ir. Es un lugar lejos, casi más allá de Cartago, yendo para el Cerro de la Muerte. Y a cualquier lugar que queramos ir, el Waze nos puede servir para que vayamos. Pero yo quiero decirles que en esta noche Dios nos ha dejado el Espíritu Santo y su palabra para que seamos guiados en todas nuestras decisiones, en todo lo que nosotros pensamos. Amén, ¿verdad? Entonces, el ser guiados por el Espíritu Santo o ser guiados por la carne, ahí está la decisión, nosotros estamos en el medio, ¿verdad? Entonces debemos pedir, dice la palabra de Dios en San Juan, vamos a buscar San Juan 10, 17, ahí usted lo puede buscar, San Juan 10, 17. Dios guía a los que son suyos. San Juan 10, 17. Dice la palabra de Dios: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesucristo sabía de que Dios lo guiaba a él al propósito que él venía. Él tenía un propósito, ¿verdad? Jesús, ¿cuál fue el propósito de Jesús? Ahora que estábamos recordando en Semana Santa. Él vino a cumplir su propósito, que era morir a la cruz, ser sepultado, resucitar. Ese era el propósito de él. Así que nosotros somos guiados también a nuestro propósito en la vida. Yo les dije una vez, cuando Jesús estaba en la tempestad, en la barca, Jesús estaba durmiendo, una tempestad grandísima, los discípulos preocupados, pero Jesús estaba bien dormido, tranquilo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que no se iba a morir en una tempestad, Él iba a morir a la cruz. Usted tiene que saber que usted va a cumplir un propósito de Dios, ¿verdad? Y entonces, Dios quiere que nosotros entendamos que Él tiene para nosotros un gran propósito. Y eso es lo que dice ahí en Romanos 5, 18, ¿verdad? Que tienen que marcarlo en la Biblia, no le dé miedo marcar la Biblia, márquelo ahí en su Biblia. Romanos 5, 8, perdón. Y también Romanos 8, 5, que es al contrario, ¿verdad? La palabra de Dios dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por cada uno de nosotros, porque ese era su propósito, ¿verdad? Entonces, hermanos, no sé si usted le ha pasado, alguna vez hemos visto, usted ha visto esta escena, vamos en el aeropuerto, en el centro comercial o en el seguro social, y hay un chiquito haciendo berrinche, como decimos, malcriado con la mamá, ¿verdad? Y la mamá le ríe todo lo que hace, ¿verdad? Y hasta le pega patadas a la mamá, ¿verdad? Y nosotros pensamos, ¿qué guía está recibiendo ese niño, verdad? ¿Qué guía? Por eso es que los hijos de Dios debemos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando eso pasa, bueno, yo una vez vi esa escena y a uno le da ganas no de pegarle al chiquito, sino pegarle a la mamá o al papá, ¿verdad? Por no haberle dado la dirección, ¿verdad? Porque él es el que nos guía, Él es el que nos está con nosotros, ¿verdad? Él es el que tiene que estar con nosotros. Y entonces, los padres se quedan viéndolo, no hacen nada, se ríen de las cosas. ¿Recuerdan antes cuando nosotros hacíamos algo o desobedecíamos a nuestros padres? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía la mamá? Sacaba la chancleta, ¿verdad? Sí. Sí, muchos sabemos de la chancleta de la mamá, ¿verdad? Cuando los castigaba, ¿verdad? Y nos agarraba chancletazos. Le dije que no hiciera eso. Y caer el chancletazo, ¿verdad? Pobres los que tenían una mamá tartamuda, ¿verdad? Que le daba más, ¿verdad? Que no hiciera eso. Nosotros tenemos un privilegio, tenemos a Dios como nuestro Padre, ¿verdad? Y nos trata como hijos y por eso Él nos disciplina.
Y los que somos guiados por el Espíritu Santo le pertenecemos a Dios. Y yo escribía esta frase, escúchenla. No es que Dios tenga hijos malcriados, es que los malcriados no son hijos de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, porque nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, todos hemos fallado, todos hemos cometido errores, claro que sí, ¿verdad? Pero tratamos cada día de seguir a Dios, ¿verdad? Y que Él nos llene el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, debemos tratar de buscarle y ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver estos pasos, 2 o 3 pasos que nos van a guiar, nos van a dirigir para que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Entonces, cuando usted necesita tomar una decisión, cuando usted quiere hacer algo, la guía suya no viene de un pastor, no viene de un consejero, precisamente. Algunos lo buscan y está bien, pero la guía suya viene del Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Y cuando necesitamos tomar decisiones, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a la palabra de Dios, porque este es nuestro Waze. Cuando tiene que tomar decisiones importantes, nosotros debemos pedirle a Dios. Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión, hay 2 cosas. Ya les dije, la número 1 es la carne. Algunos piensan en la carne, piensan con sus deseos, con su corazón, con sus pasiones. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, que Él sea el quien nos guía a todos nosotros. Dice Pablo que el que no está gobernado por el Espíritu Santo, está gobernado por la carne, porque Él es el que nos guía, ¿verdad? Entonces, meditemos nosotros, ¿quién está gobernando nuestra vida? ¿La carne o el Espíritu Santo, verdad? Cuando una persona está llena de orgullo, cuando se guía por el orgullo, por la vanidad, ¿verdad? Está siendo guiada por la carne. Pero los que son guiados por el Espíritu se guían por el amor, por la paz, por la paciencia, que es el fruto del Espíritu. Dice Pablo que se oponen entre sí. La carne lucha entre sí, ¿verdad? Y ustedes han visto eso en la fábula, que hay en un lado está el diablito y en otro lado está el angelito. ¿Lo han visto esa fábula? Y uno le dice, sí, hágalo así. El otro dice, no, se va a tener consecuencias. ¿A quién está haciendo caso usted? Al que está a un lado o al otro, que es la carne. Entonces, el primer punto para que los que quieran anotar es: anule la influencia de la carne dentro de ti. Nosotros tenemos que luchar contra la carne, anular la influencia de la carne, porque si somos dominados por la carne, no somos hijos de Dios, no somos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que somos cristianos, que tenemos música cristiana, que andamos, pero no somos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía a la Biblia, que nos redarguye, nos reprende, nos exhorta en nuestra vida para tomar esas decisiones. Puede buscar ahí mismo, el capítulo 8, pero el versículo 13 de Romanos dice, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay que anular la influencia de la carne en nosotros. ¿Cómo es la influencia de la carne en nosotros? ¿Cómo la hacemos morir? ¿Cómo dice ahí? Es matando todos los deseos que son de la carne, ¿verdad? También busque usted ahí Gálatas 5:24, por aquí lo tenían, Gálatas 5:24, que también el apóstol Pablo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Porque, ¿qué significaba la cruz? ¿Para qué era la cruz? Para matar. Ahora nosotros tenemos, el primer punto que les digo es anular la influencia de la carne en nuestra. Tenemos que crucificar la carne, crucificar nuestros deseos, crucificar nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos. Todo aquello debe ser crucificado. Dice Pablo que los que son de Cristo hemos crucificado, o sea, hemos matado. Tenemos que matar esas cosas en nuestra vida. Dice en el original, dice que crucificado significaba el empalado, ¿verdad? Era traspasar de arriba a abajo, ¿verdad? Era una forma de tortura que usaban muy cruel. Y nosotros lo que tenemos que hacer es matar. O sea, no podemos estar jugando con la carne, no podemos estar jugando con el pecado. Tenemos que eliminarlo. Algunos nos creemos muy fuertes, nos creemos que sabemos mucho, nos creemos que estamos preparados, ¿verdad? Pero no podemos estar jugando. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne en nosotros? Cuando somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo somos guiados por el Espíritu Santo? Leyendo la Biblia, orando. Y cuando tenemos que tomar decisiones, no vaya a buscar el pastor, es que usted, dígame qué tengo que hacer. No, el pastor no tiene que tomar sus decisiones, es usted guiado por el Espíritu Santo. La consejería es buena,
Mucha gente está, es que estamos recibiendo consejería, estamos aquí y todo, pero las cosas no cambian, ¿no? Porque el que tiene que tomar la decisión no es el pastor o el que le da consejo, es usted, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Entonces, número 1 les dije que es matando, crucificando todas las obras de la carne. ¿Cuáles son? Cada uno de nosotros sabemos qué es las obras de la carne que nos están haciendo daño, porque para mí es una cosa, para otros es otra cosa. Muchos es el amor al dinero, se dedican solo a las cosas del dinero y quieren dinero. Otros son otras pasiones, ¿verdad?, de la carne. Y cada uno de nosotros debemos hacer morir esas obras de la carne en nuestra vida. Número 2, hay que aprender a reconocer la voz de Dios. Dice, la promesa más hermosa que ha recibido el cristiano es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, cuando venga sobre vosotros, el Espíritu Santo lo recibió, Jesús se lo dio a los discípulos y se completó en Pentecostés. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, el Consolador, Él os guiará a toda verdad. Dice el Consolador, el Espíritu Santo significa el que va al lado, significa eso, el Paracletos, el que está al lado suyo. Quien va al lado suyo es la persona que está cerca de usted y que tiene comunión, ¿verdad? Entonces, para tener comunión, para poder usted tener el Waze del Espíritu Santo en su vida, tiene que estar cerca del Espíritu Santo, tiene que estar cerca de Dios. ¿Y cómo se logra estar cerca de Dios? Teniendo una relación profunda con Dios. ¿Cómo? En oración. ¿Cómo? En la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, este ejemplo a veces lo he usado. Cuando usted tiene una relación con cercana de Dios, usted sabe cuando Dios le está hablando, porque hay mucha gente que dice, oye, Dios me habló. Y le dice, hermana Raquel, Dios me habló y le voy a dar una palabra. Pero ¿cómo sabemos nosotros si esa palabra es de Dios realmente? Es cuando tenemos una relación. Porque hoy hay mucha gente charlatana, hay mucha gente que está engañando con esas palabras que Dios me habló y me dijo que usted hiciera estas cosas. Pero nosotros no podemos ser engañados por eso. Pero si son engañados hoy en día, las iglesias están siendo engañadas. Porque los miembros no tienen una relación con el Señor. Por ejemplo, muy sencillo. Yo recibo una llamada por teléfono, ¿verdad? Yo recibo por mi teléfono, recibo una llamada, pero dice número desconocido. Algunos han recibido esa llamada, ¿verdad? La mayoría no contestamos, ¿verdad? Dice número desconocido. Pero yo le contesto y me habla, ¿cómo está? ¿Dónde está? Aunque no sea Grace, si es Grace la que me ha llamado de un número desconocido, yo sé que es Grace. ¿Por qué sé que es Grace? Porque conozco su voz. ¿Por qué conozco la voz de Grace? Porque tenemos 28 años de estar juntos y 10 de ser novios. Conozco su voz, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Muchos cristianos les dan una palabra, vienen de número desconocido y la creen, porque no saben cuál es la voz de Dios. ¿Me entienden el ejemplo? Cuando usted sabe cuál es la voz de Dios, a mí me puede llamar Grace de cualquier teléfono, donde sea, y yo sé que es la voz de mi esposa, porque tengo una relación íntima con ella, sé que tengo una relación. Entonces usted y yo tenemos que tener una relación íntima con el Espíritu Santo para poder saber, porque hoy hablan muchas voces, ¿verdad? Hoy hay muchas voces que le dicen a usted qué tiene que hacer, dónde tiene que ir, cómo tiene que vivir, ¿verdad? Pero cuando nos guía el Espíritu Santo, nosotros vamos a ver que es Dios que nos está guiando, ¿verdad? Cuando hay que tomar una gran decisión, ¿verdad?, en nuestra vida. La carne guía para mal, dice la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo, por el contrario, es para vida, ¿verdad? Yo escuchaba a alguien que decía, cuando los que viven en la carne, ahí dice, lo que dice la parafraseado del versículo es, los que están en la carne están muriendo, viven muertos en las cosas de la carne, están muriéndose. Pero el cristiano no está muriendo, el cristiano está vivificándose cada día. Los años pasan, ¿verdad? No somos los mismos cuando teníamos 20, 25 años, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nosotros no estamos muriendo. El que no conoce a Cristo se está muriendo y va a llegar a morir. Pero el que es de Cristo, el que vive conforme al Espíritu Santo, está vivificándose y va a recibir un cuerpo espiritual eterno. Porque Dios nos vivifica a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque somos guiados por el Espíritu Santo. Mucha gente profetiza y lo hacen para sacar plata, ¿verdad? Que Dios me dijo esto, que aquello, y la gente le cree que tiene que traerme su reloj, que tiene que traerme su dinero, que tiene que pasarme un simpe, ¿verdad? Porque tal cosa Dios me dijo, y la gente se lo cree y lo hace. ¿Por qué creen eso? Porque no escuchan, no están siendo guiados por el Espíritu Santo a la palabra de Dios. Porque usted sabe que la Biblia no dice esas cosas, no dice ninguna de esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es fácil oír la palabra de Dios? ¿Cómo es fácil oír la voz de Dios? En la palabra de Él. Aquí están todo. En la Biblia están todas las decisiones que ustedes necesitan tomar. Aquí están todas las respuestas. Todas en su vida, personales, sociales,
familiares, de pareja. Todas las decisiones de trabajo, todo está aquí en la Biblia, pero usted a veces nos pasa que no encontramos esas decisiones. ¿Por qué? Porque no estamos conociendo la palabra de Dios, no sabemos qué dice la palabra de Dios, porque no la leemos. Algunos decían antes, la letra mata, recuerda cuando decían la letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿verdad? Claro, es cierto, la letra mata, estudiar mucho mata la ignorancia, ¿verdad? Si usted estudia mucho la palabra de Dios, si usted se mete en la palabra de Dios, esta letra va a matar sus deseos de la carne, van a matar todas las cosas, todos sus hábitos negativos. Por eso es que hay que ir a la palabra de Dios, porque la Biblia nos está enseñando cómo somos guiados por el Espíritu Santo. El Waze de nuestra vida espiritual es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿A quiénes les cuesta leer la Biblia? ¿Quiénes les cuesta leer la Biblia? Muchos no, que dicho que hay muchos no, pero a muchos nos cuesta leer la Biblia. Hay que sacar el rato. Es más fácil ver TikTok, ¿verdad? Es más fácil estar ahí en las redes sociales que leer la Biblia. Y usted se pone a ver ahí TikTok, unos videos, y hay videos buenos, ¿verdad? Que aprenden uno mucho, de cosas interesantes. O sea, como hay malos, pero cuando se da cuenta se pasó media hora y una hora. Pero leer la palabra de Dios cuesta sacar el rato. Orar, yo me pongo a orar y no han pasado ni 4 minutos y ya no sabemos qué decir, ¿verdad? Porque cuesta. Porque tenemos que aprender esas cosas, ¿verdad? Tenemos que aprender porque el enemigo no quiere que usted ore, no quiere que usted estudie la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Dice que Dios nos habla también a través de hombres de Dios, buenos pastores que hay. Hay buenos pastores, hay buenas personas que nos pueden dar un buen consejo. Pero cuando nos dan un consejo tenemos que llevarlo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, pero si vivimos conforme al Espíritu, hacemos morir las obras de la carne. Por eso dice, hay que hacer morir las obras de la carne. Entonces, literalmente en la Biblia original, este texto dice que son arrastrados, el Espíritu Santo nos arrastra. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo nos arrastra? Cuando algún hijo de ustedes o alguien no quiere ir a algún lado, tenemos que arrastrarlo, jalarlo, abrir. Vamos, ¿qué tiene que ir? No sé si les pasa a ustedes, a veces yo he visto, muchas veces, mis vecinos. Casi tienen que llevarlos arrastrados a la escuela. A las 7 es la clase, pero van como a las 7:10 y casi arrastrados para la escuela. Y si los papás los dejan que se queden ahí, ¿verdad? No aprenden disciplina, no aprenden nada lo que tienen que aprender en la escuela. Así pasa. El Espíritu Santo, dice la Biblia, esto en ese texto, en el libro original, dice que el Espíritu Santo nos va arrastrando. Cuesta mucho leer la Biblia, pero Él nos va arrastrando, Él nos va llevando, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro que el Espíritu Santo es capaz hasta de guiarnos y tal vez también de arrastrarnos si es necesario. Pero hay mucha gente que está siendo arrastrada por la carne, siendo arrastrada por los vicios, usted lo ve, ¿verdad? Y ve, ellos quieren salir, pero no salen y son a veces arrastrados. Me topé un muchacho allá en San Miguel que ya tenía 3 meses de no fumar y no tomar, pero volvió otra vez a ser arrastrado a esas cosas. Literalmente eso pasa. ¿Por qué? Porque no está llenando su vida con cosas buenas. Pueden dejar de fumar, pueden dejar de tomar, pero hay que hacer algo para poder dejar esos hábitos y hay que cambiar por otros hábitos buenos. El Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento, ¿verdad? Nos guía a toda verdad, dice la palabra de Dios, y nos lleva a glorificar y a adorar a Dios como lo hicimos hoy, amén. Solamente por medio del Espíritu Santo, no es una emoción, no es gritar y tirarse al suelo y llorar, no es una emoción, es adorar a Dios, es una convicción por medio del Espíritu Santo que no solamente se hace los domingos, sino lunes, martes, miércoles, jueves. Bueno, aquí los sábados que venimos a la iglesia, lunes, martes, miércoles, donde quiera que estemos, el Espíritu Santo nos guía a la adoración a Dios, ¿verdad? Hace que en nosotros la obra de Dios sea completada en nosotros, ¿verdad? Y yo concluyo con esta pregunta. ¿Qué Waze tiene dentro de su corazón? Esta es la reflexión que solo usted puede. ¿Cuál es? ¿El que les dije al principio? ¿Las obras de la carne? ¿O el que les dije? Las obras del Espíritu. ¿Sí, hermana? Vea, pastor, vea qué interesante este versículo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Y recuerden que los malcriados, Dios no tiene hijos malcriados, ¿verdad? Que los malcriados no son hijos de Dios.
Y entonces, meditemos en eso, reflexionemos sobre el ejemplo que yo les di, el Waze que nos está dirigiendo en nuestra vida, que lo ponemos y nos lleva a un lugar, y nos dice, y nos evita, como decía la hermana Ana, nos evita donde hay mucho tráfico, donde hay accidentes, algunos hasta los inspectores de tránsito huyen, lo que no está correcto, pero nos guía, nos dice, así es el Espíritu Santo en nosotros, con su palabra nos puede guiar por el mejor camino hasta el lugar que Dios nos prometió. El pueblo de Israel salió de Egipto, duraba como 15 días para llegar a Canaán. Pero por su desobediencia, por no creer, su incredulidad, duraron 40 años dando vueltas ahí. Entonces no sé si usted está dando vueltas, porque empezó a trabajar en la vida cristiana, empezó a asistir a una iglesia, hace unos años, varios años está en la iglesia, pero sigue dando vueltas. Es que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para que Él nos enseñe que tenemos que crecer, que tenemos que servir. Ahora estaba haciendo una invitación a servir en varias áreas. O sea, el cristiano que no sirve, no sirve, ¿verdad? O sea, tenemos que estar sirviendo, el Espíritu Santo nos va guiando. Cada año tenemos que ir creciendo y no dando vueltas como el pueblo de Israel. Duró 40 años, algo que puede hacer. No, en nuestra vida, hermano, usted no dure tanto tiempo en las cosas que usted puede servir a Dios, ¿verdad? El versículo que decía Brigitte es muy bonito, ¿verdad? Que él pone un cántico, le haré un cántico nuevo, ¿verdad? Yo sé que Brigitte, esa palabra es para usted, ¿verdad? Porque Dios quiere que vuelva otra vez a estar aquí cantando, ¿verdad? Y para todos nosotros, Dios quiere que usted vuelva a hacer los frutos que hacía en su primer amor, ¿verdad? Entonces, cuando yo pongo la dirección en el Waze, me dejo guiar por el Waze, ¿verdad? Porque si como me pasó una vez que me quería guiar como yo sé y no me perdí, esto no podemos hacerlo con el Espíritu. Si usted quiere que el Espíritu Santo lo guíe, déjese guiar por el Espíritu Santo. No trate de decir, no, es que yo sé más que el Espíritu Santo. No, ponga la dirección y el Espíritu Santo le va a guiar. Hay algo que es diferente entre el ejemplo del Waze y el Espíritu Santo. El Waze usted pone en la dirección, ¿verdad? Voy a ir a Talamanca desde aquí y le dice, pero con el Espíritu Santo es diferente. El Espíritu Santo nos da la dirección que debemos seguir nosotros. Amén. ¿Verdad? Yo decía, bueno, hoy sábado voy a ir a tal parte, voy a hacer tal cosa, pero el Espíritu Santo no, vaya a la iglesia, va a aprender, va a adorar a Dios. Vean que los que no vinieron, cómo se perdieron esta adoración y esta alabanza, ¿verdad? Cómo se pierden la palabra de Dios, porque la dirección la pone el Espíritu Santo en lo que usted tenga que decidir, en lo que usted tenga que hacer. Con mis hijos, ¿qué tengo que hacer? El Espíritu Santo le dice qué tiene que hacer con sus hijos. Instrúyelos en el camino y cuando sean viejos no se van a olvidar de la palabra de Dios ni los van a avergonzar. Que nunca se aparte de tu boca esta palabra, le dijo Dios a Josué, para que vaya a obtener la victoria. Ahí está la dirección del Espíritu Santo en todas nuestras cosas. Muchos están en las iglesias y están siendo arrastrados por la carne. Viven en pleitos, en iras, viven en chisme, porque se han dejado guiar por la carne. Pero nosotros debemos ser arrastrados, no por la carne, sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Muchos cristianos están aquí adorando, levantan las manos, qué lindo estuvo la alabanza y la adoración, pero cuando llegan a la casa, ¿qué pasa? Trata mal a los hijos, trata mal a la esposa, dice malas palabras. Lamentablemente está pasando, ¿verdad? Dejémonos que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Póngase de pie, hermano, vamos a pedirle a Dios y que ojalá que esta reflexión nos pueda a nosotros hacer pensar quién nos está guiando a nosotros, cuál es nuestro Waze. Pidámosle que el Espíritu Santo ponga la dirección y nos diga a dónde nos quiere llevar, porque Él siempre nos va a llevar a cosas mejores. Que el Espíritu Santo nos arrastre, nos jale a toda verdad, ¿verdad? No solo los sábados, sino el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, todos los días seamos arrastrados a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. Creo que todos necesitamos ser guiados. Necesitamos ser guiados a la verdad. Yo quiero pedirle a los hermanos, que pasen acá los hermanos de la alabanza. Estaba escuchando las alabanzas muy bonitas todas y yo estaba escogiendo una entre todas, pero cuando pasaba una me gustaba más la otra y me gustaba más la otra y todas me gustaron. Así que el Señor les guía a ellos, ¿verdad? Para que nos traigan una palabra que nos ayude a meternos con el Espíritu Santo. Hubo varias alabanzas que pudiéramos repetir muy lindas, ¿verdad? Que nos puede hacer nosotros, hermanos, en esta noche, hermano, usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. No esté haciendo como Pablo daba golpes contra el aguijón y se estaba haciendo daño. Si usted no está siguiendo el Espíritu Santo, está siendo guiado por la carne, usted se está haciendo daño, usted está sufriendo.
En su matrimonio, en su vida privada, en su vida profesional, en todo usted está sufriendo porque no se deja guiar por el Espíritu Santo. Hay gente, qué difícil, qué lucha tan grande, qué difícil es vivir hoy en día, qué difícil es criar a los niños, qué difícil. ¿Por qué? Porque están dando contra el aguijón, porque no están dejando que el Espíritu Santo les guíe. Porque no están orando, no están estudiando la palabra de Dios en sus casas, porque hay que hacer culto en la casa también, hermanos. Orar todos los días con los niños y oración todos los días, porque el Espíritu Santo es el que nos guía y nos dice eso, ¿verdad? Cierre sus ojos, hermano, y vamos a decir: Espíritu Santo, sé mi guía. Espíritu Santo, lléname, Señor. Espíritu Santo, ayúdame a tomar las decisiones. Guíame a tu palabra, Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, es una persona igual a Dios, igual al Hijo de Dios, a Jesucristo, que nos puede guiar. Por eso estamos sufriendo, por eso la iglesia está sufriendo, por eso la familia está sufriendo, porque hemos olvidado la palabra de Dios, guía del Espíritu Santo para estudiar la palabra de Dios. Adorémosle al Señor, vamos a alabar al Señor y vamos a decirle: Espíritu Santo, vamos a decirle: Dios, guíanos, renuévanos, llénenos cada día. Amén, que el Espíritu Santo pueda estar en nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos guíe. Amén.